La pantalla del televisor mostraba a un hombre de rostro pálido. Era un drama policial. Él decía, Barney se irá ahora. Permiso concedido. La delincuente había logrado su objetivo. Había envenenado el té, un truco antiguo pero eficaz. Como todos saben, ninguna persona que comete un delito puede permanecer oculta ante los ojos de la justicia. Así que llegamos al fondo de este crimen. Tomé el folleto del programa que estaba cerca y comencé a leerlo. Mi esposa Edwina estaba sentada a mi lado. Sin levantar la vista de su tejido, comentó sobre la última escena. Barney parece completamente tonta. No debería haber usado cianuro. Una autopsia detectaría el cianuro de inmediato. Apagué el canal y pregunté, ¿por qué te molesta? Es solo un programa. Quiero ver otra cosa, gruñó Edwina. Era una mujer grande e imponente. Su voz, como su figura, era áspera y dura. No digas tonterías. Pero ya que lo mencionas, si estuvieras en el lugar de Barney, ¿qué sustancia usarías tú, querida? Edwina guardó silencio. Ajusté el televisor y me acomodé en el sillón. Cuando ella prohíbe algo con firmeza, de inmediato me pongo en alerta, porque soy un hombre pequeño y delgado, y ella siempre ha llevado la ventaja. Después de una larga pausa, noté que Edwina no había respondido mi pregunta en absoluto. La miré con curiosidad. Sus dedos, como siempre, estaban enredados en el hilo y las agujas de tejer. Pero una sonrisa lenta y significativa se había extendido por sus labios. ¿Pagaste la prima del seguro este mes?, preguntó al fin. Sí, respondí. También pagué la tuya. Sacaste un seguro a mi nombre sin ninguna razón. Lo considero completamente innecesario, dijo, arrugando la nariz. ¿Cómo puedes decir eso? Cualquier cosa podría pasarte en cualquier momento. Edwina entrecerró los ojos y me miró detenidamente. Aparecieron arrugas de pensamiento en su frente. Luego tomó el vaso que estaba cerca y apuró lo que quedaba de la bebida con gas de un solo sorbo. Los cubos de hielo tintinearon cuando lo levantó a sus labios. Edwina siempre había sido muy aficionada a las bebidas con gas y hielo. Volví a mirar el televisor. Un detective relataba sus experiencias. Cómo, al ser llamado a la jefatura de policía, ya había un cuerpo, a las 8:12 de la noche, y así sucesivamente. Me aburrí y volví a mirar a Edwina. Desde que me casé con ella, había pasado 15 años completamente aburridos y miserables. Ella estaba sentada a mi lado, contando puntos de tejido, pero yo sabía con certeza que su mente estaba tramando algún plan. La ignoré y volví a la pantalla. Apareció el cuerpo de una mujer. Había sido golpeada hasta morir. El narrador informó que el esposo de la mujer era arrogante, su paradero era desconocido, y la policía lo sospechaba como el responsable. Mientras me inclinaba hacia adelante por la curiosidad, Edwina interrumpió con brusquedad. ¿No puedes cambiar el canal? Estoy harta de tanta violencia. ¿Por qué?, pregunté con sarcasmo. ¿Porque es una mujer la que sale lastimada? Ella no dijo nada, simplemente retomó su tejido con esa sonrisa tranquila. Me até los zapatos y dije, se me acabaron los puros. Voy a la tienda de Murray. Llegué a la tabaquería de Murray tarareando para mí mismo. Él deslizó la caja de puros hacia mí y preguntó, «Henry, ¿te deshiciste de los ratones?» «¿Qué ratones?», pregunté encendiendo mi puro. «Los de tu casa», respondió. «Tu esposa compró raticida aquí ayer». Se me cerró la garganta y el puro se volvió amargo en mi lengua. «No hay de qué preocuparse», agregó Murray con una sonrisa tranquilizadora. «Ese raticida en particular no puede dañar a los humanos. Contiene un compuesto químico que no afecta en absoluto a perros, gatos ni personas. Solo es efectivo en roedores». Se apoyó en el mostrador
y dijo en voz más baja: «Pero te diré algo, Fenry. Cuando le expliqué esto a tu esposa, quedó bastante decepcionada. Se quedó parada en silencio un momento y luego se fue sin decir palabra. Di una segunda calada. El sabor mejoró un poco. Exhalé lentamente con alivio. Luego Murray dijo, con más naturalidad: «Si alguien quisiera hacerte daño, Henry, haría bien en consultar a un químico de verdad. Alguien que sepa qué compuesto no deja rastro en una autopsia». El rostro de Gerald, el hermano de Edwina, apareció de inmediato en mi mente. Pasaba 8 horas al día con él. Trabajábamos en el mismo laboratorio. Gerald era un químico de gran habilidad. No le respondí a Murray y caminé a casa en un estado de intensa furia, apretando los dientes más de una vez en el camino. Cuando entré a la casa, los ojos de Edwina se iluminaron al verme. «Cuando tengas hambre, hay sándwiches en el refrigerador». Los envolví en papel encerado para que no se echen a perder. Tenía hambre, así que me dirigí en silencio a la cocina. Los sándwiches estaban en el segundo estante. Desenvolví el papel y tomé el de encima, y me paralicé. Mis ojos habían caído sobre el queso. Se veían pequeños agujeros en él, cada uno relleno de un fino polvo blanco. Revisé el segundo sándwich. Lo mismo. Edwina, al parecer, no había creído en la afirmación de Murray de que el raticida era inofensivo. Lo había usado de todos modos, metiéndolo en el queso ella misma. Mi corazón latió con fuerza. Si hubiera mordido ese sándwich sin pensar, en ese momento ya estaría camino al otro mundo. El miedo me invadió, pero también la lucidez. Yo mismo había querido deshacerme de Edwina desde hacía tiempo. Simplemente había estado esperando el momento indicado, el método correcto. Ya no había más espera. Envolví cuidadosamente sus sándwiches con veneno en papel encerado y los escondí en el armario de arriba. Luego, preparé sándwiches frescos con mermelada y tomate, los favoritos de Edwina, ya que no contenían grasa. Corté uno a la mitad y luego saqué del tacón de mi zapato un pequeño papel doblado que contenía un polvo especial que había traído del laboratorio, específicamente para este propósito. Me había llevado semanas prepararlo. Una pequeña dosis sería suficiente para derribar a cualquiera, y, lo más importante, era uno de esos compuestos raros que se disuelven por completo al contacto con la humedad, sin dejar rastro detectable en ningún examen estándar de autopsia. Gerald me había dado el conocimiento que necesitaba sin saberlo durante una de nuestras largas conversaciones en el laboratorio. Espolvoreé el polvo cuidadosamente sobre 2 de los sándwiches y dejé uno solo, para que si Edwina dudaba, yo pudiera tomar el que no tenía nada y comerlo frente a ella para disipar sus sospechas. Apenas me había enderezado y vuelto a colocar el papel en mi tacón cuando Edwina entró a la cocina. Miró los sándwiches y preguntó: «¿Qué estás haciendo, querido?». Solté una pequeña carcajada. «Cariño, te estaba preparando sándwiches». «¿Así? ¿Desde cuándo te preocupas por mí?». «¿Por qué te sorprendes? ¿Acaso no siempre me he preocupado por ti?». Edwina se quedó pensativa. Sus ojos recorrieron lentamente los sándwiches. «¿Ya comiste los que yo te hice?», preguntó. «Sí, querida», respondí con calma. «¿Y cómo estaban?». «Muy ricos», dije con una sonrisa, aunque tenían un leve sabor metálico. «No digas tonterías», dijo con brusquedad. «Solo un tonto usaría algo tan detectable como el cianuro». Miró el cubo de basura. Comprobando, entendí yo, si podía ver el papel encerado de sus sándwiches. No podía, ya que los había escondido en el armario. Se desplazó al centro de la cocina. Tomó uno de los sándwiches que yo había preparado y lo examinó de cerca.
Parecía sospechar de mí, pero el polvo ya se había disuelto completamente en el sándwich y no dejaba nada visible, ni polvo, ni residuo, ni olor. Henry, dijo, entrecorando los ojos, ¿por qué no comes tú uno de estos? De inmediato tomé el que estaba solo, pero antes de que pudiera llevarlo a la boca, Edwina me agarró la muñeca con rapidez. No, dijo, con la sonrisa astuta de un zorro. Yo voy a comer este. Me quitó el sándwich de la mano y le dio un mordisco. Le devolví la sonrisa, aunque la mía era más tranquila. Voy a calentar leche, dijo. A ti también te gusta. Quédate aquí y vigila para que no haga nada. Una pequeña risa burlona. Me quedé en el umbral mientras ella batía un huevo en leche tibia. Preparó 2 vasos y me ofreció uno. Para tranquilizarme, tomó un sorbo deliberado primero. Luego me indicó con un gesto que bebiera también. Los dos bebimos con nerviosismo. Me tomé un buen cuarto de hora terminar el vaso. Después de la leche, regresamos al cuarto en silencio. En el televisor, un inspector explicaba un caso. Quizás se pregunten por qué el señor Lawrence no resultó afectado, habiendo tomado el té con Sir Anthony al mismo tiempo. La respuesta es esta. El señor Lawrence había estado consumiendo dosis pequeñas y regulares de esta sustancia en particular durante varios meses. Cuando la añadió a la taza de Sir Anthony, su propio cuerpo había desarrollado tolerancia. Por eso él no se vio afectado, mientras que Sir Anthony falleció. Edwina y yo nos levantamos de la cama al mismo tiempo y corrimos al baño. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Yo me quedé sentado con hambre y sed, mirando la luna por la ventana, mientras ella se revolvía en la cama. Éramos el blanco del otro, y ambos lo sabíamos. Solo el más inteligente sobreviviría. A las 5 de la mañana, el plan me llevó. Me senté en la cama. Había pasado horas pensando en cómo lograr que Edwina consumiera el compuesto. Ahora ella sospechaba de todo lo que yo preparara. Pero el hielo. Ella nunca sospecharía del hielo. Siempre preparaba su propia bebida con gas. Siempre sacaba sus propios cubos de hielo del refrigerador. Confiaba en lo que ella misma buscaba. Me levanté en silencio. Edwina se movió. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? No, respondí, y me escurrí hacia la cocina. Trabajando con rapidez y cuidado, tomé de la reserva que guardaba en un frasco sellado, el mismo compuesto sin rastro, y disolví una cantidad precisa en el agua de la cubitera, antes de volver a meterla al congelador. Un solo cubo sería más que suficiente. Había colocado suficiente cantidad en la cubitera como para afectar a 3 personas a la vez, solo para estar seguro. Luego subí, me acosté y en minutos caí en el sueño más profundo y tranquilo que había conocido en años. La alarma me despertó a las 7:30. Me levanté, me lavé y me puse frente al espejo para afeitarme. Estaba pensando en Gerald. El día anterior lo había observado con atención en el laboratorio, preocupado de que pudiera haberme preparado algo específico siguiendo las instrucciones de Edwina. Pero no había pasado nada. Había seguido con su trabajo con normalidad. Había sido demasiado precavido. Pasé la navaja con largos y cuidadosos trazos y pensé, está casi terminado. Entonces noté algo. La navaja se sentía ligeramente diferente. La hoja tenía un olor extraño y leve, agudo y químico, casi como un solvente, muy sutil, casi imperceptible. Me detuve. Posé la navaja despacio y la miré bajo la luz. Había un residuo delgado y apenas visible en el borde de la hoja. La sangre se me heló. Gerald había estado en el laboratorio el día anterior. Había estado cerca de mi mesa de trabajo mientras yo me ausenté durante 20 minutos en la tarde.
Dejé la navaja y no terminé de afeitarme. Los pequeños cortes que ya tenía en la mandíbula comenzaron a arder, luego a quemarme. La sensación se extendió. Llegué a las escaleras y pedí ayuda. Mi vecino, que había llegado a devolver algo prestado y encontró la puerta principal sin seguro, me encontró en el suelo del pasillo. El médico llegó en cuestión de minutos. Dijo que había tenido suerte. La dosis había sido absorbida solo a través de cortes superficiales. Una herida más profunda habría sido mortal en menos de una hora. Estuve en cama en el hospital durante 2 días. Cuando regresé a casa, Edwina estaba tendida en el sofá de la sala, manos y pies extendidos, con un vaso vacío en la alfombra a su lado. Una botella de bebida con gas nueva estaba cerca. La había comprado fresca del mercado, con suficiente cuidado como para no beber nada que ya estuviera en casa. Pero como siempre, había ido al refrigerador a buscar su propio hielo. La observé por un largo momento. Luego fui a la cocina, abrí el refrigerador y vacié la cubitera en el desagüe del fregadero. Tomé a Edwina de los tobillos y la arrastré hasta el garaje. Para cuando llegué al auto, estaba empapado en sudor. Siempre había sido una mujer de complexión robusta. La coloqué en la cajuela y manejé hacia el campo, hasta un terreno que había seleccionado el silencio meses atrás, y la enterré bajo casi 1 metro de tierra. Para cuando terminé, la luna ya estaba completamente afuera, pálida y clara. La noche era absolutamente silenciosa. Me quedé allí un momento, respirando el aire fresco, y sentí, por primera vez en 15 años, una libertad total. De camino a casa, pensé en lo que diría en la estación de policía. Un simple reporte de persona desaparecida. Edwina había salido al cine 2 noches atrás y no había regresado. Yo había supuesto que se estaba quedando con su hermano Gerald. Recién ahora me había comenzado a preocupar. Entré al camino de la casa y la póliza de seguro, a mi nombre, con Edwina como asegurada, descansaba ordenadamente en el cajón del escritorio, donde siempre había estado. Sonreí para mí mismo al cruzar la puerta principal. Al final, solo el más inteligente sobrevive.